Bueno, yo creo que ya estamos en directo. Hola, ¿cómo estáis? Porfa, los que estáis entrando, a decirme que se oye bien, que me veis bien, y así me quedo más tranquila, que no empiece a hablar y que esté como silenciado. Si me podéis ir diciendo, hola a todos. A ver si se oye y se ve bien. Hoy vamos con la cuarta parada ya estamos en la cuarta, ya llegando a la recta final de estos directos. Sí, se oye y se ve bien, genial, muchas gracias. Ya estoy más tranquila. Bueno, pues esta es la cuarta parada en la que me apetecía compartir claves que nos puedan ayudar a... Muchas gracias a todos. Claves que me puedan ayudar a mantener la conexión en los momentos de mayor conflicto, en los momentos más de más complejidad. Esta semana la verdad es que me habéis contactado mucho con estos temas y lo cual os agradezco porque cuando compartís dudas, inquietudes, cosas que parece que no os quedan claras o que no sabéis, ¿no? Que os confunden un poco, a mí me ayuda de cara a organizar el siguiente directo y a poder meter temas que a lo mejor yo no había pensado. Entonces, fabuloso si seguís compartiendo aquello que os resulta más difícil y lo intentamos ver aquí en los directos. Entonces, bueno, hoy me apetecía hablar de estas claves y la primera clave es para esos momentos en que esta semana me decías, claro, Inés, esto es como muy bonito, pero claro, esos momentos en que tengo prisa, en que hay estrés, en que tenemos una cita y tengo que llegar, o tengo que llegar al trabajo, o hay que ir al colegio, ¿no? Esas mañanas complicadas. Y en esos momentos, ¿cómo lo gestiono, no? Esto es muy bonito, pero mi hija entra en rabieta o en desborde emocional, empieza a llorar y yo tengo que salir. ¿Y cómo hago esto, no? Entonces, esta clave va un poco dirigida para esas situaciones como de estrés, de rapidez, de que no hay tiempo, ¿no? No hay tiempo a ver necesidades, no hay tiempo a ver cómo negociamos y cómo mantener esa conexión en estos momentos, ¿no? Y si os fijáis, muchas veces me lo planteabais en cómo hago para que mi hija en ese momento o mi hijo se deje de llorar y vayamos al cole, ¿no? Porque tenemos que irnos al cole y tengo que salir, ¿no? Y entonces al final cuando ponemos la acción como hacia afuera, ¿no? Al final vuelve a ser a cómo hago para que el otro cambie su comportamiento, volvemos a la crianza tradicional. No hay forma con esta forma de acompañar, de conseguir que el otro haga nada. No podemos hacer que el otro haga nada, solo se va a tratar de qué hacemos nosotros, ¿no? Es como un cambio de mirada. Entonces, esta primera clave va en siempre mantener como muy presente la intención, el propósito, el objetivo de esta crianza, que es que ante todo priorizamos la conexión, el cuidado de la relación. Es decir, que cuando en esa situación que me comentabais, por ejemplo, de por la mañana, que hay que llegar al cole, la hermana empieza a llorar por lo que sea y no quiere salir de casa, el hermano está listo y quiere llegar pronto y entonces se enfada porque no llegamos. Esa situación de estrés, de prisa, de qué hago, mantener en mente mi intención, priorizar lo que yo quiero mantener es la conexión. Es decir, que cuando este conflicto pase y yo vuelva a revisarlo, valore si hemos cuidado la conexión o si ha habido momentos de desconexión. Y qué importante, ¿no? Tener en mente esta conexión porque la energía con la que yo voy a afrontar la situación, la energía con la que yo voy a acercarme a mi hija llorando en ese momento, va a ser distinta si tengo
esta intención, este propósito en mente, integrado, de ante todo la conexión. Entonces muchas veces no voy a saber qué hacer. De hecho es que aquí no hay una fórmula, no hay una manera de esto es lo que tienes que hacer, no voy a saber qué hacer. Lo que sí tengo muy claro, lo que voy a tener clarísimo con esta intención en mente es lo que no quiero hacer. Lo que no quiero hacer, aquello que me desconecta no lo quiero hacer. Sé que no quiero castigar, sé que no voy a amenazar con el castigo, no voy a prometer una recompensa, no me voy a imponer, no voy a ejercer ese poder sobre mi hijo. Eso sé que no lo voy a hacer. ¿El cómo lo haré? Pues es como... probablemente es desde una energía interna de, ante todo quiero conectarme, ¿no? Y es como desde un yo, siempre va a ser desde el yo. ¿Qué me está pasando a mí? Y te lo voy a transmitir desde el yo, es decir, que ya no va a ser tanto el tú, porque mira tú, no voy a etiquetar, porque mira cómo te estás portando, mira lo que estás haciendo, por tu culpa vamos a llegar tarde. No, va a ser desde ¿qué me está pasando a mí? Y va a ser desde la vulnerabilidad. Cariño, mira, yo veo que ahora mismo te sientes mal, hay algún malestar que te está provocando este llanto y de verdad que me gustaría poder tener tiempo para acompañarlo, ver qué te está pasando. Ahora mismo, si te digo la verdad, veo tu malestar y es que te tengo que decir que es que estoy yo con mucho agobio porque hay que llegar al cole o tengo que llegar al trabajo, lo que tengamos que hacer que nos supone esa rapidez y ese estrés y necesito tu ayuda, necesito que me ayudes, cariño, porque tenemos que salir de casa, me gustaría salir de casa y me gustaría que lo hiciéramos de la mejor manera posible, no quiero cogerte a la fuerza, no quiero que lo hagamos así. ¿Cómo te parecería? ¿Cómo me podrías ayudar? Te cojo y vamos en brazos, vienes andando... Luego esta tarde con tranquilidad vemos qué malestar hay ahí, porque estoy viendo que hay un malestar, cariño, y me doy cuenta que no tengo tiempo. Fijaros qué diferente el abordar esta situación de estrés y de agobio, de me impongo, porque sí, porque desde la fuerza, porque tú eres porque me lo pones difícil, o desde el culpar, a este cambio de energía, ¿no? Voy desde ante todo quiero cuidar la relación, quiero cuidar la conexión entre los dos. Entonces, claro, cuando me pedíais fórmulas en esto, ¿pero qué hago? Es que, claro, no hay fórmulas. Es como un cambio de energía, es un movimiento interno que ocurre dentro, en el que en ese momento, viene eso, cómo cuido la conexión en este momento, ¿eh? Y no es tanto, lo que os decía, no es tanto el qué hago, como el que sé que no hacer y sé que quiero cuidar, ¿no? Y yo creo que desde aquí salen cosas, ocurren cosas y sobre todo a nuestros hijos les llega esta energía, les acaba llegando y entonces hay como un movimiento, parece magia y a la vez no es magia, es una conexión, es cuidar la conexión. Os voy a leer, que creo que va a quedar más claro si os lo leo en los libros. Aquí es de ofrezco respeto, recibo respeto. Dice, para esta primera clave, hoy en día el ritmo de la vida, las prisas, las altas exigencias del día a día dan lugar a una sensación intensificada de crisis en la vida cotidiana para las madres y los padres. En pocas palabras, las familias padecen una sobrecarga de crisis. Madres y padres con gran estrés y a la carrera hablan mal a sus hijos, que a su vez responden del mismo modo o se enfurruñan y se encierran en su habitación. Cuando usted y sus hijos están en medio de una sobrecarga de crisis, la vida familiar puede convertirse en un campo de batalla en el que cada persona culpabiliza a las demás y las discusiones son eternas. Si está funcionando con el piloto automático, os acordáis de Mr. Elástico, ¿no? Con ese patrón automático que pasa de generación en generación y que en estos momentos de sobrecarga de crisis, claro, sale, es el primero que sale hasta que vayamos construyendo nuevos. Si está funcionando con el piloto automático, es probable que se sienta como una víctima de las circunstancias, dándolo todo para salvar el día y empleando todo el tiempo las formas habituales de pensar, escuchar y hablar que alimentan las crisis y los conflictos. Cuando está en modo crisis, puede ser duro reconocer que en realidad, en todo momento, tiene otras opciones de respuesta. Estamos continuamente tomando decisiones sobre cómo actuar, cómo hablar y cómo escuchar. En estas situaciones de conflicto, elegir, conectar y cooperar, acordaros de esta clave, tener en mente la intención, conectar y cooperar, elegir, conectar y cooperar
con sus hijos puede ser lo último que se le pase por la cabeza. De hecho, es posible que en esos momentos experimente el secuestro emocional. Las emociones intensas embotan el pensamiento, disminuye su funcionamiento cerebral más racional, los sentimientos se cargan y siente el impulso de seguir adelante con lo que usted cree que necesita y se olvida de que hay más opciones que no sean seguir con su impulso. Por eso es crucial que cada cual sea consciente de cuál es su propósito en la crianza a largo plazo. Pensar a largo plazo coloca las acciones presentes en perspectiva y a menudo nos hace ver con mayor claridad lo que es más importante para cada cual. Tal vez ellos, sus hijos, estén haciendo las mismas cosas de siempre. Sin embargo, sus ojos y sus oídos ahora verán y escucharán de forma diferente, lo cual le permitirá responder a sus necesidades en lugar de reaccionar a su comportamiento. Fijaros que al final se trata como de un cambio interno, ¿no? De mis hijos, los conflictos, todo el entorno va a seguir igual, quien va a cambiar soy yo, el cómo interpreto eso que está pasando y con qué energía me voy a acercar. No me voy a acercar con esa energía y esa mirada vertical de me impongo porque yo mando aquí, porque tenemos prisa y desde este poder te obligo a y te someto, pues a través de culpa, de humillación, de hacer sentir pues eso, culpable, del castigo, todo ese tipo de cosas, sino que cambio esa energía, esa mirada horizontal de a ver, vamos a poner el foco en estas necesidades, en qué nos está ocurriendo y en quiero conectar, ¿no? Qué importante. Y luego también quería leeros del libro Ser Padres desde el corazón de Inbal Kashtan, porque aquí habla de los más pequeñitos, que también me habéis comentado esta semana que claro, con los más mayores parece que se puede hablar y es más fácil nombrar necesidades, bueno, parece que se puede, es un lenguaje como más fácil para los más mayores. ¿Y qué hacer con los pequeños? Me preguntabais, los más pequeñitos. Y es que si os fijáis, es un tema de energía. No es tanto de lenguaje, no es tanto el cómo, el qué uso, qué palabras uso, sino cómo me acerco, ¿no? ¿Qué energía hay entre los dos? Dice, de acuerdo con mi experiencia, la práctica de la comunicación no violenta con los pequeños o en esos momentos de gran intensidad emocional y de sobrecarga de crisis es una cuestión de lo que ocurre dentro de mí. Fijaros. O sea, es más, a ver, leo otra vez la frase. De acuerdo con mi experiencia, la práctica de la comunicación no violenta con los más pequeños y también en esos momentos de sobrecarga de crisis es más una cuestión de lo que ocurre dentro de mí que de negociar. En esencia, el lenguaje es solo secundario en la comunicación no violenta. Es más importante de qué manera hablo conmigo mismo sobre lo que está ocurriendo conmigo y con mi hijo. Es mucho más importante mantenerse conectado con esa energía de la intención, priorizar la conexión, buscar qué necesidades existen detrás de los comportamientos que no nos gustan, preocuparse por las necesidades de todos y buscar compartir el poder, en lugar de usar estrategias para ejercer el poder sobre alguien. Bueno, esto es un poco la primera clave que quería compartir de tener en mente esa intención, esa energía de conexión que sale de dentro y se extiende y algo ocurre en el entorno cuando nosotros la tenemos. Y fijaros lo bonito con esta primera clave es que cuando de forma repetida en el tiempo, en las interacciones con nuestros hijos, priorizamos la conexión y el cuidado de la relación y este cuidado, esta energía que se siente y que nuestros hijos sienten, esto a largo plazo, de manera, como efecto secundario, sin buscarlo, acaba dando lugar a un ambiente menos reactivo, menos a la defensiva y un ambiente en el que hay más colaboración. De manera genuina, nuestros hijos, incluso muy pequeñitos, les sale el querer colaborar con nuestras necesidades. Como ellos se sienten vistos, se sienten escuchados, sienten esa pertenencia, sienten que sus necesidades son tenidas en cuenta, no son ninguneadas y están las de papá y mamá por encima de ellos. No, ven que les tenemos en cuenta a largo plazo sin buscarlo. Ocurre también esta magia, que a mí me parece mágico,
que hay un ambiente más colaborador en casa. Y de verdad que esto se acaba viendo. Siguen habiendo conflictos porque esto no va a desaparecer. Es cierto que es como, son más, se resuelven de una manera como más ágil, más, no se llega a tal escalada de conflicto, hay como más ganas de todos de cooperar y de colaborar. Esto es curiosísimo, este efecto secundario. Os lo voy a leer también, que lo explican aquí también en el libro, Ofrezco Respeto, comenta: sus hijos, al confiar, claro, se crea un ambiente de confianza, ¿no? Sus hijos, al confiar en que usted se preocupa por sus necesidades, también se relajarán y reaccionarán menos. No necesitarán ponerse a la defensiva y protegerse de una madre o un padre que usa tácticas de poder para conseguir que se porten bien. Y así, a medida que se vaya construyendo la confianza, usted experimentará una sorpresa maravillosa. Sus hijos querrán cooperar con usted para cubrir sus necesidades y encontrar maneras de convivir que funcionen para todas las personas implicadas. La cooperación voluntaria entre usted y su hijo no solo es posible, sino una consecuencia natural de una relación en la que hay respeto mutuo. Una consecuencia natural. Y luego también Ivonne Laborda lo nombra también en su libro Dar voz al niño, y comenta: para mí, estar conectada con mis hijos es anteponer la relación con ellos a todo lo demás. ¿De qué me vale que hagan algo que yo quiero o necesito si hay enfado, crítica, decepción o malestar? Para mí es más importante cómo nos relacionamos y cómo nos sentimos que lo que hacemos o dejamos de hacer. ¿Y sabéis cuál es el regalo inesperado cuando anteponemos las relaciones armoniosas y pacíficas? Precisamente lo que pensamos que conseguiremos con amenazas, órdenes, gritos, castigos o premios. Lo que logramos cuando estamos conectados y presentes es una mayor cooperación por su parte. A mayor conexión, mayor cooperación, ya que se sienten más aceptados, más queridos y más tenidos en cuenta. Ya no hay lugar para tanta resistencia ni malestar y pueden empatizar más fácilmente con nuestras necesidades. Claro, estas relaciones... no establecemos relaciones de lucha de poder, no se producen porque no sienten esa rabia que ocurre cuando nos imponemos por encima de ellos y ellos ven que ahí son impotentes, porque cuando son pequeñitos nosotros tenemos ese poder sobre ellos, ¿no? Y cuando lo ejercemos con esa crianza tradicional y con esas técnicas coercitivas de forma repetida, acaban llenándose de esa rabia y de ese resentimiento que hablábamos en el primer directo, si os acordáis. Y esto es lo que acaba estableciendo esa relación de lucha de poder que crea esa desconexión y ese no querer colaborar, ¿vale? Nosotros queremos colaborar con alguien cuando vemos que ese alguien nos ve y a la vez colabora con nosotros. Es como la generosidad llama a la generosidad. Y en esto ocurre igual. Eso parece magia y es como un efecto secundario que aparece con estas interacciones en las que hay energía de conexión y prevalece la conexión a ese imponerme. Incluso en estas situaciones que me comentabais de estrés, de tengo una cita, tengo que llegar, me tengo que ir al trabajo y mi hijo está ahí llorando y no quiere salir de casa, ¿qué hago ahí? Bueno, este movimiento interno, quiero conectar ante todo, no sé qué hacer, sé lo que no quiero hacer y voy a hablar desde el yo, desde qué me ocurre a mí. Mira, cariño, estoy confundida, no sé cómo hacerlo, no quiero hacerlo como siempre, quiero hacerlo de otra manera. ¿Me puedes ayudar? Veo que tienes malestar, desde te veo. Y a la vez soy el adulto guía y nos tenemos que ir, es decir, no se trata de, pues no vamos al cole o, pues no voy al trabajo, no, soy el adulto guía, tenemos que ir y puedo hacer movimiento y hacer cosas sin dañar la relación, sin dañar la autoestima. Y eso es esa energía, ¿no? Bueno, esta es la primera clave, que en esta me emociono y que me resulta difícil de explicar. Espero haber conseguido llegar a lo que quiero transmitir, porque en la consulta a veces cuando hablo con vosotras quiero contar todo esto y bueno, con la ayuda de los libros espero que haya quedado claro. Vamos con la segunda clave. La segunda clave tiene que ver en cómo favorecer esta conexión en momentos en que nosotros pedimos algo a nuestro hijo y nuestro hijo nos dice no. Tiene que ver, si os fijáis, con la primera clave, ¿vale? Porque es esos momentos de estrés, de movimiento que queremos salir y mi hijo pues no me lo está poniendo tan fácil, ¿no? Entonces esta segunda clave ayuda también para la primera. Entonces en estos momentos en que mi hijo me dice
no, yo le estoy diciendo, a la ducha, toca estudiar, venga, ¿te has puesto a estudiar? La cena, vente a poner la mesa, ordena la habitación, bueno, ese tipo de cosas, ¿no? Y mi hijo me dice no, o directamente no lo hace. ¿Qué clave nos ayuda aquí que nos va a ayudar a favorecer esta conexión? Bueno, gracias a todos que me vais diciendo que la habéis entendido. Muchísimas gracias. Me hace mucha ilusión tener este feedback vuestro, o sea que gracias. Bueno, en estos momentos en que nos dicen no, y nosotros probablemente nos vayamos a activar, nos va a producir malestar, porque claro, cuando yo le pido que se duche, lo estoy pidiendo por algún motivo. Cuando le pido que se ponga a estudiar, pues probablemente hay un motivo detrás, ¿no? O que ponga la mesa, que quite la mesa, que ordene. Entonces, este malestar nos va a ocurrir por dentro. Entonces, ¿cómo mantener la conexión en estos momentos? Pues es básico aquí preguntarnos si estamos teniendo en cuenta las necesidades de nuestros hijos. En este momento en que le estamos pidiendo esto, que se duche, que se vista, que se ponga los zapatos, que estoy teniendo en cuenta las necesidades de mi hijo. Porque fijaros, y aquí os quiero enseñar, ya sabéis, mi parte visual, una balanza. Y con esta balanza lo que quiero enseñaros es que cuando yo a mi hijo, aquí está la parte, no sé si lo leéis, mamá, papá, esta parte es la de mamá, papá de la balanza y esta es la parte de los hijos, ¿vale? Cuando yo a mi hijo le estoy diciendo que se tiene que ir a duchar, que se tiene que vestir, que tiene que poner la mesa, que tiene que estudiar, yo tengo muy clara mi parte de mamá, papá, tengo muy clara cuáles son mis necesidades. Necesidad de contribuir a su bienestar, a su salud, lávate los dientes o es hora de acostarse, ¿no? Yo lo tengo muy claro, a su descanso, necesidad también de tranquilidad mía, ¿no? O de descanso mío, porque es un momento en que yo ya quiero descansar. Esta parte la tengo muy claro, pero ¿estamos teniendo clara? ¿Estamos viendo a nuestro hijo en ese momento en que yo le digo que se duche? Pues fijaros, aquí me gustan mucho dos ideas que nos trae la comunicación no violenta y que nos invita a preguntarnos dos preguntas. Una es, en este momento en que le digo a mi hijo que se vaya a la cama o que se vaya a la ducha, ¿le estoy pidiendo o le estoy exigiendo? Porque es muy distinto. Y aquí la comunicación no violenta nos ayuda a distinguir entre si estamos en petición o si estamos en exigencia. Os lo voy a leer porque va a ser más fácil. Aquí, en el libro de Marshall Rosenberg. Dice, mis hijos me han dado lecciones de incalculable valor acerca de las exigencias. De alguna manera se me había metido en la cabeza que como padre mi trabajo era exigirles. Aprendí no obstante que yo podía hacer todas las exigencias del mundo sin por ello conseguir que mis hijos hicieran nada, lo que decíamos al principio. Se trata de una lección de humildad sobre el poder para aquellos que creemos que, porque somos padres, profesores o gerentes, nuestro trabajo es cambiar a las demás personas y hacer que se comporten bien. Ahí estaban mis niños haciéndome saber que yo nunca podría lograr que ellos hicieran nada. Nuestras peticiones son recibidas como exigencias cuando los demás creen que serán culpados o castigados si no acceden a ellas. Y cuando las personas perciben exigencia, solo ven dos opciones. O me someto y hago lo que papá y mamá me están pidiendo. Bueno, porque tengo este temperamento de más sometimiento, de no querer enfrentarme. O me rebelo y me enfrento. Tengo un temperamento más de enfrentamiento y no me voy a duchar. Y entonces ahí empieza la escalada de conflicto. ¿Vale? Y aquí explica mejor. Para distinguir una petición de una exigencia, observemos qué hace nuestro interlocutor cuando no se accede a su petición. Vamos a un ejemplo, ¿vale? Que creo que se va a entender mejor. Vamos a considerar dos variaciones de una misma situación. La mamá le dice al hijo, cariño, me gustaría pasar más tiempo contigo este fin de semana. ¿Te gustaría ir al cine conmigo esta tarde? Y aquí nos pregunta, ¿es una petición o es una exigencia esto que está haciendo la madre? La respuesta no la sabremos hasta que observemos cómo trata la madre a su hijo si su hijo no acepta la petición. Entonces, la respuesta a si es petición o exigencia la vamos a saber cuando nuestro hijo diga no, el qué hacemos con ese no. Recordemos que el malestar que notemos, la activación, el enfado,
que es legítimo, podemos estar enfadados porque nosotros queremos algo y nuestro hijo nos está diciendo no a ese algo. Esto es legítimo, no se trata de quitar el enfado, no se trata de no sentir enfado. No, el enfado lo podemos sentir, es legítimo, está bien, cada uno con sus emociones, no las elegimos. Es, ¿qué hago con ese enfado? ¿Cómo lo expreso? ¿Me impongo a mi hijo? ¿Le obligo? ¿Le amenazo con un castigo? ¿O le hago sentir culpable si no lo hace? Ahí entonces ya no es una petición, ahí estamos en exigencia. Vuelvo al ejemplo, que me emociono. Entonces decimos... Preguntaba, ¿es una petición o exigencia? La respuesta no la sabremos hasta que observemos cómo trata la madre a su hijo si su hijo no acepta la petición. Y efectivamente, supongamos que el hijo responde, no, mamá, estoy ocupado. Si entonces la madre responde, vaya, ¿qué es más importante lo que estás haciendo que tu madre? Para estar horas al teléfono sí que tienes tiempo, pero para ir al cine conmigo no. No pensé que fuera mucho pedir. Aquí claramente, si os fijáis, está haciendo sentir culpable, ¿no?, a su hijo. Ahí está en exigencia, no está en petición. Su petición era en realidad una exigencia. En lugar de empatizar con la necesidad de su hijo, le echa la culpa. Así probablemente habrá perdido la conexión con su hijo y la oportunidad de quedar otro día para ir al cine con él. Veamos cómo sería en otra situación, que fuera petición y no exigencia. Estamos en el mismo caso. La mamá le dice, cariño, me gustaría pasar más tiempo contigo este fin de semana. ¿Te gustaría ir al cine conmigo esta tarde? Y el hijo dice, no, estoy ocupado. Y entonces la mamá dice, parece que estás realmente absorto con eso que estás haciendo. Y el hijo, sí, la verdad que me apasiona. Y la mamá, bueno, parece que esta noche prefieres quedarte en casa y seguir con lo que estás haciendo y no ir al cine, ¿verdad? Sí, mami. Vale. Oye, ¿y si vamos otro día? Optar por pedir en lugar de exigir no significa que nos rindamos cuando recibimos una negativa. Significa que nos abstenemos de intentar persuadir al otro hasta haber empatizado con aquello que le impide a su hijo decir sí. Fijaros en este ejemplo, volvemos a la balanza. ¿Cómo? En el primer ejemplo, en el que la madre le dice a su hijo, oye, este fin de semana quiero pasar tiempo contigo. ¿Vamos al cine? ¿Qué necesidades está teniendo la madre? De conexión con su hijo, diversión también, descanso, entretenimiento, ¿verdad? Vale, cuando el hijo le dice que no y la madre se enfada con su hijo, para el teléfono sí que tienes tiempo, que esta frase la decimos mucho. Para eso sí, pero para esto no. ¿Está viendo su madre a su hijo? En ese momento su hijo queda invisibilizado. En una interacción entre dos somos mi hijo y yo, o mi marido y yo, o mi amiga y yo. ¿Qué le está pasando al hijo? ¿Por qué el hijo está diciendo que no? Y fijaros como en la segunda opción sí que hemos visto qué necesidad tenía el hijo. Estaba haciendo lo que estuviera haciendo, estaba ocupado y la madre ha tenido en cuenta la necesidad del hijo. Y fijaros en la balanza está equilibrada. La necesidad nuestra es igual de importante que la necesidad de nuestro hijo. No por ser nosotros los adultos, nuestras necesidades son más importantes que las de nuestro hijo. Qué importante esto, ¿eh? Cuando les decimos a la ducha y nos dicen que no. Y esta es la primera pregunta que la comunicación no violenta nos dice de hacernos para esta segunda clave ante un no de nuestros hijos. Oye, ¿estamos en exigencia o estamos en petición? La segunda pregunta es, ¿a qué está diciendo sí mi hijo cuando dice no? ¿Qué quiere decir esto? Volvemos a la balanza. Cuando mi hijo me está diciendo no a lo mío, recordad que siempre detrás de todo comportamiento hay una necesidad. Mi hijo me está diciendo no porque está diciendo sí a algo importante para él que es su necesidad. Que en este ejemplo lo hemos visto, era entretenimiento o evolución, aprendizaje, a lo mejor estaba haciendo algo, un reto para él y lo estaba consiguiendo, ¿no? ¿A qué está diciendo sí mi hijo cuando me dice que no? Fijaros qué diferente nos vamos a acercar a nuestro hijo cuando lo veamos de esta manera. Os voy a leer respecto a esta pregunta del libro Ofrezco respeto. A ver, esto no es aquí. Cuando sus hijos se plantan y le dicen que no, ¿considera esa negativa como una llamada a las armas? ¿Se enfada y se pone a la defensiva y quiere persuadirles de que cambien de opinión por medio de sermones o castigos? No sea tal vez la palabra más cargada en el diccionario de la crianza.
Muchos padres dedican largas horas y gran cantidad de energía a batallar con sus hijos cuando dicen no. Esa negativa les parece una respuesta inaceptable, porque no les gustan las opciones que creen tener cuando escuchan el no de sus hijos. Piensan que tienen dos opciones. Una, que o aceptan el no y entonces cambian su postura, pero claro, entonces mis necesidades no se están viendo, ¿no? O bien se niegan a aceptar el no y entonces quieren conseguir que su hijo cambie su actitud, que ya hemos visto que cambiar el comportamiento del otro o entramos en técnicas coercitivas o es muy difícil. Pero es que hay una tercera manera de escuchar el no, que consiste en escuchar el sí que hay detrás del no. Siempre que su hijo le dice no, está diciendo sí a otra cosa. Y si se toma el tiempo de descubrir qué es lo que para sus hijos es más excitante, interesante, divertido o estimulante que lo que usted tiene en su mente, logrará conectar de corazón y demostrarles que le importa y que se interesan por ellos. La próxima vez que su hijo le diga no, escuche el sí detrás del no y logrará mantener la conexión con su hijo y estar abierto a ver la mejor forma de satisfacer sus necesidades. Voy con un segundo ejemplo y a ver si a lo largo de la semana tengo tiempo y os mando varios ejemplos que creo que aclaran muchísimo en esta segunda clave, teniendo en cuenta siempre la balanza, ¿vale? Aquí hay una discusión típica, una mamá que dice, que son las 9 y le dice al hijo que se tiene que acostar. Y el hijo dice, no me quiero ir a la cama ahora. Y la madre, pero tienes que irte a la cama. El ejemplo está sacado igual, del libro. Todo esto es todo del libro, Pero tienes que irte a la cama. Es hora de dormir. Y el hijo, pero no estoy cansado. Y la madre, pero vas a estar cansado mañana por la mañana si no te vas a la cama ahora. No, no estaré cansado. Sí, sí lo estarás. No, no lo estaré. Os podéis imaginar el tiempo que podemos seguir aquí, ¿no? Y cuántas veces nos hemos visto en esta, Yo también. Las discusiones como estas dejan a niños y niñas llenos de frustración y la sensación de que no se les escucha. Tampoco se está escuchando qué necesidad de la madre se cubriría si el niño se fuera a dormir a esa hora concreta. Realmente, si os fijáis aquí, no estamos mirando las necesidades, nos hemos quedado simplemente en el comportamiento. ¿Te vas a la cama? Sí, no, mando yo. Sin comprensión y respeto las necesidades de cada persona, sin comprensión y respeto por las necesidades de cada persona, es probable que el conflicto persista. Vamos a ver cómo sería otra opción. No me quiero ir a la cama ahora. Y la madre, buscando el sí detrás del no y tratando de adivinar sentimientos y necesidades de su hijo, le pregunta, ¿te estás divirtiendo y quieres seguir jugando? Fijaros cómo ahora estamos abriendo esta compuerta en esta conversación. Con esta pregunta simplemente, te estoy viendo y estoy viendo que tienes esta necesidad. ¿Es así? Porque yo solo puedo imaginar, no soy mi hijo. Y el hijo responde, sí. Y dice, y no estoy cansado. Fijaros cómo dice otra necesidad suya. Ah, así que te gustaría irte a la cama cuando estés cansado. Aquí está la necesidad de libertad, de elección, de autonomía. Yo quiero elegir cuándo irme a la cama, cuando está mi cuerpo cansado. Ahora quiero jugar y además es que quiero tener esta libertad de elección. Y el hijo dice, sí. ¿Hay algo más?, pregunta la madre. Y el hijo dice, no. Y la mamá dice, ¿puedo decirte por qué me gustaría que te fueras a la cama ahora? Fijaros, ahora la madre está abriendo esta otra compuerta. Primero hemos ido a empatizar con qué le está pasando a mi hijo cuando me dice no, ¿vale? Y ahora voy a abrir la mía. Oye, ¿te puedo contar desde el yo qué me está ocurriendo? ¿Por qué para mí es tan importante que tú te vayas a la cama? Y el hijo, bueno, me gustaría que estés descansado y dispuesto a levantarte mañana por la mañana para ir al colegio. He notado que cuando te vas a dormir más tarde, a las 9, los días que hay colegio, a la mañana siguiente estás cansado. Fijaros, qué diferente esta conversación en que vamos abriendo ambas compuertas y las expresamos, ¿verdad? Cuando tanto madres y padres como niñas y niños se escuchan de esta forma, frecuentemente hay un cambio de energía, una apertura del uno hacia el otro, una voluntad de encontrar una forma de satisfacerse ambos. El niño de este ejemplo podría estar dispuesto a irse a dormir pronto. O la madre podría estar dispuesta a dejar que el niño juegue en silencio durante un tiempo concreto antes de apagar las luces. La escucha respetuosa de madres y padres no equivale a estar de acuerdo con lo que dicen niños y niñas y, desde luego, no implica darles lo que piden. Aquí recordar que la diferencia entre estrategias, que hablamos el directo pasado, entre estrategias y necesidades.
estamos cuidando necesidades, ¿vale? La estrategia habrá que buscar cuál satisface ambas necesidades, ¿vale? El tema es, vamos a abrir estas compuertas en estas conversaciones cuando yo le pido algo a mi hijo, ¿vale? Entonces esta es la segunda clave que tiene que ver cuando nuestros hijos nos dicen no, preguntarnos, ¿estoy teniendo en cuenta la necesidad de mi hijo? Y nuestras dos, para saber esto, responderá, ¿estoy pidiendo o exigiendo o estoy viendo el sí detrás del no? Bien, vamos con la tercera clave. La tercera clave tiene que ver con, es una clave que nos ayuda a potenciar esta conexión con nuestro hijo en momentos en que nuestros hijos tienen conductas que consideramos disruptivas, que consideramos inadecuadas. Inadecuadas, sí, disruptivas cuando, por ejemplo, muerden, pegan, faltan al respeto, o en el colegio no paran de llamarnos porque molestan a los compañeros, o se distraen a todo, o no hacen caso a los profesores, ¿vale? En esas situaciones, ¿qué clave nos ayudaría a conectar con nuestro hijo? Bueno, pues la clave que ya os he enseñado desde el primer directo, que es otra vez volver al iceberg, y es saber que detrás de toda conducta, que toda conducta, incluso el morder, el pegar, el faltar al respeto, el molestar a los compañeros, toda conducta es un intento de satisfacer una necesidad. Y no tenemos que ir a buscar cambiar la conducta del niño, sino que tenemos que ir a mirar qué está pasando por dentro. Un niño que pega, un niño que muerde, un niño que no para de molestar a los demás compañeros, es un niño que por dentro tiene mucho malestar. Es una víctima de su propio malestar interno. Y aquí el iceberg, que lo he cambiado un poquito, detrás de la conducta, acordaros que no nos tenemos que quedar aquí, sino que tenemos que mirar al mundo interior de nuestro niño, a las necesidades y a los sentimientos. Porque cuando nuestro niño se comporta de esta manera, molestando, de manera agresiva, pegando, cuando dos hermanos se pegan y uno pega al otro y nosotros vamos a... Pero bueno, ¿pero por qué estás pegando? No se puede pegar. Un niño que está pegando a otro niño es un niño que dentro tiene mucho malestar. Hay una necesidad suya que en ese momento no está siendo vista, que no está siendo cuidada. Y esa necesidad que no está siendo cuidada es la que le está produciendo los sentimientos, esos sentimientos de malestar, de intranquilidad, de falta de armonía. Y esto es lo que me lleva a la conducta. Recordar que los sentimientos, el cómo nos sentimos, la causa no es lo que pasa fuera. Lo que pasa fuera, el entorno, es solo un estímulo. La causa de nuestros sentimientos son nuestras necesidades. Cuando nuestras necesidades no están cubiertas, hay alguna necesidad que no está siendo cuidada, pues en este caso puede ser un niño que tiene necesidad de ser visto, de pertenencia, de ser escuchado, de empatía, o un niño muy motor que necesita movimiento a lo mejor. Si esas necesidades no son cubiertas, eso va a hacer que el niño le va a crear un gran malestar al niño, ¿vale? Va a ir a producirle ese malestar. Y ese malestar es el que va a hacer que tenga esa conducta que nosotros llamamos inadecuada, de hacer daño, de pegar, de molestar. Entonces, en vez de ir tanto a la conducta y a querer cambiar la conducta, vayamos a la raíz, vayamos a ver cómo podemos hacer que este niño se sienta mejor. Porque un niño que se siente bien, igual que un adulto que se siente bien, que sentirse bien, ¿qué quiere decir? Tener esas necesidades más o menos cubiertas, estar en paz, en armonía. Un niño que se siente bien y un adulto que se siente bien no hace daño a otro adulto, no va a herir a nadie, ¿vale? Es desde el malestar desde el que hacemos daño. Entonces vayamos a ese, pongamos el foco abajo, en esta zona invisible y no tanto arriba. Aquí también lo comentan en el libro Ofrezco respeto y recibo respeto. Cuando su hijo le habla mal a su hermano o a usted, está gritando: ¡Eh! Tengo algunas necesidades insatisfechas. Imaginaros si pudiéramos hacer esta traducción, ¿verdad? Tengo algunas necesidades insatisfechas. Culparle o regañarle solamente le aportará más dolor. En lugar de ello, puede tomarse el tiempo de escuchar con respeto lo que está sucediendo bajo su dolor, escuchando sus sentimientos y necesidades. Más que nada, los niños y todas las personas quieren que se escuche y se comprenda lo que de verdad está viviendo. Realmente lo que queremos todos es que cuando nos comportamos de una forma, miren aquí abajo, que no se queden con nuestra conducta.
Cuando su hijo grita porque otro niño le ha cogido su juguete, puede adivinar que tal vez necesite consideración o más control sobre sus juguetes. Cualquiera de estas posibilidades le brindará más conexión con su hijo que si juzga sus reacciones como inadaptadas, exageradas o inmaduras porque usted está pensando que ella debería compartir. Claro, me voy a acercar a mi hijo de otra forma si yo interpreto esa situación viendo el iceberg que si mi idea de no, tiene que compartir, ¿no? Y también Ivonne Laborda habla de este tema, que me gusta mucho cómo ella lo nombra también. Y comenta, cuando algunas de nuestras necesidades no están siendo satisfechas, necesidad de aceptación, ser visto, valoración, respeto, amor, escucha, ser tenido en cuenta, es cuando solemos tener reacciones emocionales automáticas negativas como respuesta a nuestro estado de ánimo. La mejor forma de que un niño deje de comportarse de un modo molesto y lo haga de manera armoniosa es ayudándole a sentirse mejor. No es el comportamiento lo que deberíamos querer cambiar, sino cómo se siente el niño, e intentar descubrir qué necesidad no está siendo satisfecha o cuál es la verdadera causa de su malestar interno para poder hacer algo por y para él con el fin de que se sienta mejor. Invito a poner nuestro foco en su sentir y no en su comportamiento. Bueno, esta es la tercera clave con el iceberg para que no nos olvidemos. Y creo que es muy importante. De esta llevamos hablando desde el primer día y como me parece tan importante, la vuelvo a traer hoy. La cuarta clave, son 5, ya queda poquito. La cuarta clave tiene que ver con cómo favorecer la conexión en esos momentos en los que hay, en esas situaciones de pelea diaria, de lucha diaria, que vemos que son conflictos que se repiten día tras día tras día. ¿Cómo conseguir mantener la conexión? Pues por ejemplo, las mañanas, ¿no? Las mañanas que son siempre una pelea porque llegamos tarde al colegio, la ducha, el ponerse a estudiar todos los días la misma pelea, el recoger la cena, la mesa, lo que veamos, que en cada cual qué situaciones conflictivas se repiten día tras día tras día. Y aquí la clave es elige el momento oportuno. ¿Qué quiero decir con esto? Lo que nos ocurre es que cuando tenemos una situación de conflicto, buscamos resolverla de la mejor manera que podemos en ese momento, en caliente, durante el conflicto. Salimos del conflicto, se resuelve, pasa el tiempo y por la tarde o en otro momento del día que ya estamos en frío, se nos olvida o si nos acordamos, pues lo que menos nos apetece es sacar el conflicto, porque a lo mejor estamos en un momento de conexión, de calma y decir, ay, ahora vamos a hablar de esto, ¿no? Que lo va a estropear todo, se va a tensar. Y esto nos pasa a todos y a la vez es fundamental que en esos momentos de calma, en esos momentos de conexión, seamos conscientes de qué momentos son una pelea continua y que los abordemos en momentos de calma. No en momentos del propio conflicto, sino en momentos en que hay conexión. Vamos a estar todos más abiertos a buscar cooperar unos con otros y a ver nuestras necesidades. E ideal sería que antes de ir a esta conversación con nuestro hijo en frío, no en caliente, sino eligiendo bien el momento, en un momento de conexión con mi hijo, es que yo previamente haya hecho este trabajo y haya visto, oye, ¿qué necesidades tengo yo? ¿Vale? Pues llegar a la hora, para mí es importante, pues eso, la responsabilidad de llegar a tiempo. Para mí es importante contribuir a este valor de que ser puntual es importante para mí y quiero que para mi hijo lo sea. Es importante la tranquilidad, ir tranquilos, no ir corre que te corre. Bueno, hacer este trabajo interno antes de reunirme con mi hijo, cuáles son mis necesidades en este momento de conflicto diario, o cuando le pido acostarse o por la mañana el desayuno, y hipotetizar, hacer una hipótesis de cuáles pueden ser las necesidades de mi hijo en ese momento. Y cuando vaya a ver a mi hijo, ya vaya con estas dos, con estas hipótesis, porque muchas veces nuestros hijos, cuando les hablemos de necesidades, a ellos no les va a sonar, si nosotros ni siquiera estamos conectados con ellas, pues ellos aún menos, ¿no? Entonces, que vayamos como con este trabajo hecho, facilitándoselo y preguntándoles, ¿es esto lo que te ocurre por las mañanas o por las noches cuando no te quieres ir a la cama? ¿Es posible? Y claro, si es por la noche, lo tenemos que hablar o en fin de semana, por la mañana, por la tarde, nunca por la noche, no antes de acostarse. Tiene que ser otro momento. Os lo voy a leer. A ver. En el libro de Inbal Kastan, que lo comenta. La mayoría de las conversaciones entre padres e hijos sobre conflictos que se repiten se dan en medio de una lucha.
Aunque la comunicación no violenta puede ser de mucha utilidad en estos momentos de gran intensidad, que esto lo hemos visto un poco en la primera clave, también es importante encontrar momentos tranquilos para hablar sobre esas luchas que persisten. Piense cuáles son los temas de las luchas que se repiten en su casa. Ir a ducharse, estudio, las mañanas para ir al cole, y trate de tomarse el tiempo suficiente y de buscar el momento adecuado tanto para usted como para su hijo para poder hablar sobre ellas. Nuestro hijo seguramente estará más dispuesto a escuchar nuestras preocupaciones en este momento de calma de lo que lo estuvo en el conflicto, y a encontrar estrategias creativas que satisfagan las necesidades de las dos partes. Y aquí también lo nombran y lo explican bien en Ofrezco respeto. Cuando las emociones están muy cargadas, en esos momentos de conflicto caliente que yo llamo, tiene sentido aplazar la conversación sobre el conflicto hasta que la calma haya regresado. No obstante, cuando todas las personas han recobrado la calma y vuelven a estar contentas, estas conversaciones a menudo se olvidan o se evitan y se aplazan indefinidamente. Nadie quiere hablar sobre el conflicto y arriesgarse a arruinar un buen rato. Eso es lo que os comentaba antes, ¿no? Como consecuencia de esto, con frecuencia, los asuntos no se abordan y vuelven a surgir más adelante en un nuevo conflicto, a menudo más intenso. Si decide aplazar una conversación sobre un conflicto, recuerde retomar esta conversación más adelante en un momento de calma y dulce conexión, que es cuando puede resultar más productiva. Bueno, esto para la cuarta clave, en esos momentos de conflicto diarios que todos los días hacemos lo mismo y todos los días hay mismo conflicto. Bueno, vamos a poner conciencia, mirar la balanza y a elegir otro momento para abordarlo, ¿vale? Y ya por último, la última clave, la quinta clave, es para esos momentos, cómo fomentar la conexión, para esos momentos en que sentimos que nuestros hijos nos están haciendo como llamadas de atención, como que están haciendo peticiones que parecen con más capricho, ¿no? Y aquí la clave es que los niños no piden lo que no necesitan. Me habéis comentado a lo largo de la semana, ¿no? Por ejemplo, una situación en que pues una de los niños lloraba también en el colegio, ¿no? Cada vez que iba al colegio lloraba, ¿no? Y que a raíz de estar llorando, la interpretación un poco que le dábamos es que, claro, pues como lloraba, la profesora la cogía, un día le cogía a la profesora y era como la protagonista del día porque estaba con la profesora. Al día siguiente volvía a llorar y pues la profesora le daba su lapicito, lo que fuera, que no recuerdo bien cómo era la situación. Y al día siguiente otra vez se repetía la situación día tras día tras día, la niña lloraba y entonces como que conseguía algo gracias a llorar, ¿no? Cuando interpretamos el llanto de nuestro hijo o esas peticiones como si fuera un capricho, que es una caprichosa al final, o mira, lo hace de manera manipulativa, ¿no? Como si nos estuvieran manipulando, insisto. Esta forma de interpretar la infancia viene de esa mirada vertical, viene de generación en generación. Los niños no buscan manipular. Lo que les está ocurriendo es que tiene una necesidad que no está siendo vista. Eso es lo único, está pidiendo algo que es su necesidad. No piden lo que no necesitan. Entonces, ¿qué estaba pasando? Que esta niña seguía llorando día tras día tras día porque realmente no estábamos respondiendo a su necesidad. Estábamos dando cosas, ¿vale? Pues un poquito de un lápiz, un poquito de tiempo con la profe, un poquito de... Pero al día siguiente volvía a llorar y no se paraba el llanto porque realmente la necesidad que la niña estaba teniendo no estábamos consiguiendo llegar a ella, ¿no? Entonces, qué importante tener en mente, ¿no? Los niños no piden lo que no necesitan, ¿vale? Si está llorando o si está pidiendo algo, vayamos a cuál puede ser la necesidad, sin confundirnos con las estrategias, ¿vale? Os lo voy a leer aquí con Ivonne Laborda, que lo comenta muy bien, a ver si así queda un poquito más claro. Y os quiero dar también un ejemplo, luego os lo doy. Cuando un niño no puede obtener lo que legítimamente necesita de forma reiterada, es muy probable que empiece a pedirlo de forma desplazada. Ivonne Laborda lo llama peticiones desplazadas. Por ejemplo, cuando piden mucho de algo, mucho de tele, pantallas, comida, golosinas, juguetes, puede tratarse de un pedido desplazado por falta de presencia, mirada, atención y amor.
Lo que realmente necesita no es la golosina, la galleta o el juguete, sino más mamá, más atención. Por tanto, al no recibir lo que precisa, pide sucedáneos que le sacian momentáneamente y calman su malestar. Pide lo que sabe que le darán. Necesita llenar ese vacío emocional con lo que sea. Muchos adultos piensan que los niños son caprichosos y que tienen rabietas por tonterías, cuando en realidad están pidiendo desplazadamente. Si nombramos esa necesidad que está bajo ese malestar, podrán reconectarse con ello. Si por el contrario satisfacemos el pedido desplazado sin nombrar lo que en realidad está pasando, el niño se confundirá aún más, ya que supuestamente estará obteniendo lo que pide, pero al no ser lo que de verdad necesita, seguirá sintiendo un gran vacío interior. Es importante nombrar su carencia, su sentir y sus necesidades. No olvidemos que por mucho que neguemos o ignoremos una necesidad, ésta no desaparecerá ni dejará de manifestarse. Aquí el ejemplo que os quería compartir es también de una situación con una mamá en la consulta que me pareció muy bonita, y era igual, una niña 3 años que para ir al colegio, cada vez que iba al colegio lloraba y era un llanto, pues eso, diario, ¿no? Y entonces cuando salía de clase y la mamá en todo momento buscaba contactar con la hija, ver qué pasaba, acompañarla respetuosamente, incluso recibía comentarios, ¿no? Es que tiene mucha mamitis, es que claro, sigues con la teta, bueno, ese tipo de comentarios que hacemos desde esta mirada vertical. Y entonces cuando salía del cole y la mamá le iba a buscar, la verdad es que la niña, bueno, salía contenta. Entonces la mamá le preguntaba, ¿pero por qué estás tan triste por las mañanas? Si mira ahora, porque luego en el colegio había un entorno cuidadoso, entonces si luego ahora estás contenta. Y la niña siempre respondía, pero yo quiero estar con mamá, ¿no? Al final le planteé que hicieran como una pulserita, ¿no? Que la mamá y la niña se fueran a hacer la pulsera como una manera de conexión, ¿no? Que la niña sintiera que en ese momento en que no estaba presente con la mamá, porque estaba en una guardería y la mamá tenía que trabajar y estaba en el trabajo, bueno, como que la pulsera fuera como ese objeto que te mantiene la conexión. Y la mamá, bueno, pues tuvo cuando la fue a buscar, tuvo la gran idea de plantearle, mira cariño, hoy he pensado mucho en ti, he estado triste, incluso le planteo, incluso me han entrado ganas de llorar, como para legitimar el llanto, ¿no? Que muchas veces los niños, todavía a día de hoy, como que el llanto está mal visto y se sienten mal por llorar, ¿no? Entonces, y entonces le planteaba, he pensado mucho en ti, te he echado mucho de menos, ¿no? Un poco lo que le pasaba a la niña se lo estaba trasladando como que a la madre le estaba pasando lo mismo y, bueno, pues que había pensado la idea de la pulsera. Bueno, pues fue a hacer la pulsera y dejar de llorar la niña, ¿no? Entonces ahí estábamos consiguiendo cubrir esa necesidad, ver realmente la necesidad. No era una niña, una mamitis, ni una niña caprichosa, no, era una niña que tenía una necesidad y, bueno, que había que buscar la estrategia que a ella le ayudara a sentir que esa necesidad estaba siendo vista, cuidada y que no corría peligro realmente, ¿no? Porque aquí lo que ella quería era sobre todo estar con mamá, ¿no? Entonces, bueno, esta clave de interpretar bien, ¿vale? Si no hay llamadas de atención, y si hay llamadas de atención es que necesitan atención. Los niños no piden lo que no necesitan. Siempre que hay una petición, siempre que hay un comportamiento, vamos a ver qué necesidad hay, ¿vale? No nos equivoquemos con estrategias, ¿vale? Aquí es donde tenemos que distinguir bien necesidad de deseo, necesidad de esa estrategia, de ese deseo, ¿vale? Y lo vamos a ver claro, porque cuando no satisfacemos bien la necesidad, esa petición, si se mantiene en el tiempo, es que no hemos llegado a cubrir lo que realmente está pasando por dentro, ¿no? Como en esta niña que lloraba y lloraba hasta que lo consiguió. Bueno, pues aquí las 5 claves que quería compartir con vosotros. Espero que más o menos haya conseguido aportar claridad a las dudas que me habéis traído a lo largo de esta semana, que me han ayudado a organizar un poco este directo. Esas 5 claves para fomentar la conexión en momentos de estrés, rapidez, que no hay tiempo de sentarse a negociar. Esa energía de dentro, ¿os acordáis? Esa intención de cuidado, conexión. Esa clave para en momentos del no, cuando nuestro hijo nos dice no, recordar la balanza, recordar que si es petición, exigencia, recordar a qué dice que sí cuando dice que no. Esa clave para fomentar la conexión en momentos en que nuestros niños están teniendo conductas disruptivas, que
está pegando, golpeando y decimos, ¿qué le está pasando? Pensar que ahí hay un malestar, hay un niño víctima de su propio malestar, hay una necesidad no cubierta, vayamos a esa parte profunda del iceberg. Clave para fomentar conexión en esas peleas de día tras día tras día que se repiten y no hay manera, elegir el momento oportuno. Y la última para esas peticiones que decimos, pero bueno, es que es una caprichosa, solo quiere llamar la atención, llora para llamar la atención. No piden lo que no necesitan. Y quería terminar con un texto que también es de Marshall Rosenberg, del libro de Marshall Rosenberg, que coge un poco todas estas claves y me parecía interesante terminar así. Dice, en un momento dado, a mis hijos les asignamos diferentes tareas domésticas para hacer. A mi hijo menor, Brett, que entonces tenía 12 años, le pedimos que sacara la basura 2 veces a la semana. Esto implicaba un acto muy sencillo, sacar la bolsa de basura de debajo del fregadero y dejarla en el patio delantero donde sería recogido. Todo el proceso podía hacerse en 5 minutos. Pero 2 veces en semana había una batalla cuando llegaba el momento de sacar la basura. ¿Cómo comenzaba esa batalla? Pues normalmente empezaba yo, simplemente pronunciando su nombre. Solo decía ¡Brett! Pero claro, por el tono que empleaba, él podía percibir que yo ya estaba enfadado porque le estaba juzgando por no hacer lo que debía hacer. Y aunque yo pronunciaba su nombre a un volumen que los vecinos de 2 manzanas de distancia podían oír, ¿qué hacía él para alimentar la escalada del conflicto? Fingía que no me oía, aun estando en la habitación contigua. Bien, ¿qué hago yo entonces? Por supuesto, me enfado aún más y hago escalar el conflicto otro poco, pronunciando ahora su nombre a un volumen todavía mayor que la vez anterior, de modo que le resulta imposible fingir que no me oye. ¿Y qué hace él? Me dice, ¿qué quieres? Y yo le respondo, la basura no está fuera. Y él responde, eres muy perspicaz. Y yo le digo, sácala. Verá, fijaros, aquí hay exigencia, ¿eh? ¿Verdad? Estamos en exigencia, no en petición. Y él me dice, lo haré más tarde. Libertad de elección, ¿os acordáis? Necesidad. Y yo le digo, eso dijiste la última vez y no la sacaste. Aquí voy cuidando también mi necesidad, ¿no? De colaboración, cooperación. Y él me responde, eso no quiere decir que hoy no vaya a hacerlo. Observen qué cantidad de energía invertida para lograr que se lleve a cabo el sencillo acto de sacar la basura. Toda la tensión que se creaba entre nosotros, solo porque en ese momento yo tenía en la cabeza la idea de que era su obligación hacerlo y tenía que asumir su responsabilidad. En otras palabras, yo se lo estaba haciendo llegar como una exigencia. En la balanza, el niño estaba invisibilizado, solo estaba el papá y lo que él consideraba que había que hacer y punto. Una noche hablé con Brett sobre esto. Fijaros, aquí la clave 4, elegir el momento oportuno. Una noche hablé con Brett sobre esto, cuando empecé a darme cuenta de lo que estaba pasando. Estaba empezando a darme cuenta de que mi creencia de que yo sabía lo que estaba bien y que era mi obligación como padre hacer que mis hijos se comportaran bien, resultaba destructiva. Así que una noche tuvimos una charla sobre por qué no estaba sacando la basura. Fijaros, ahora mismo en esta charla en el por qué ya está abriendo esta ventanita de la necesidad del hijo. Oye, ¿qué está pasando? ¿Qué sí hay detrás de tu no? ¿Por qué cada vez hay una batalla? ¿Vale? Está viendo a su hijo. Así que una noche tuvimos una charla sobre por qué no estaba sacando la basura. Y para entonces yo ya estaba aprendiendo a escuchar mejor, a escuchar los sentimientos y las necesidades que estaban tras su negativa, a hacer lo que yo le pedía. Y vi con claridad que él tenía la necesidad de hacer las cosas por su propia elección y no simplemente porque se le forzara a ello. Fijaros aquí la necesidad de autonomía, de libertad de elección, que está muy viva, es una necesidad muy viva. Así que cuando entendí esto le dije, Brett, ¿cómo salimos de esta? Yo sé que he estado exigiéndote cosas hasta ahora, en el sentido de que cuando no hacías lo que yo quería, te juzgaba y pensaba que eras un miembro de la familia poco cooperativo. Así que, ¿cómo abandonamos esta historia que tenemos y nos relacionamos de manera que podamos hacer cosas el uno por el otro, movidos por otra clase de energía? Bueno, me parece un ejemplo precioso para acabar el directo de hoy y donde vemos todas las claves, la de la exigencia, el ver el sí detrás del no, elegir el momento oportuno. Y bueno, agradeceros los que estáis ahí, os mantenéis después de una hora de charla, agradecer también los que lo veáis en diferido. No dudéis en escribirme, en compartir experiencias, en lo que queráis, que así, pues me da ideas para más directos y para seguir con todo esto. Os abrazo fuerte a todos, muchas gracias. Adiós.